Muy buenos días, bienvenidos sean todos. Mi nombre es Griselda Abarca, gerente de mercadeo de AEC Networks, y para nosotros es un placer contar con su participación el día de hoy en nuestro primer webinar del año, el primero de nuestra serie Webinar Plus, en el cual nuestra intención es poder brindarle información de valor, información útil para usted y para su empresa y que sea importante para la toma de sus decisiones y el alcance de sus proyectos. Hoy hablaremos sobre seguridad SaaS. Hablaremos sobre cómo proteger sus aplicaciones, sus datos y sus usuarios. Antes de dar inicio, quiero contarles unas breves indicaciones. Este es un evento que tiene una duración aproximada entre 40 y 45 minutos. Tenemos habilitada la sección de preguntas y respuestas para que por favor nos hagan llegar a esta sección cualquier duda que les surja y nuestro panelista estará atendiendo sus consultas oportunamente. Tenemos también una sección de una encuesta, porque para nosotros es bien importante su retroalimentación y entre aquellas personas que nos completen esta encuesta estaremos realizando una rifa de 2 tarjetas de regalo de Starbucks. Brevemente quiero comentarles, informarles quiénes somos para quienes no nos conocen. Somos apasionados por la tecnología y la innovación. Ya contamos con 26 años de experiencia en el mercado utilizando tecnología de punta. Colaboramos con nuestros clientes para obtener los mejores resultados. Somos su empresa de soluciones de tecnología de redes y ciberseguridad. El panelista de esta mañana es nuestro compañero Gerardo Nájera, ingeniero de preventa. Y también quiero presentarles a Alejandra Castillo, nuestra gerente comercial. Buenos días, bienvenida Alejandra. Hola, muy buenos días, gracias Gris. Muy buenos días a todos, de verdad que es un gusto poderlos saludar el día de hoy. Primero que todo, les voy a dar las gracias porque reservaron un espacio en su agenda para acompañarnos en este primer webinar. En la actualidad, la seguridad se ha vuelto esencial en todas las compañías. Y en AEC, los compañeros de ingeniería invierten muchas horas para desarrollar conocimientos y habilidades que luego pondrán en práctica apoyando a nuestros clientes en adopción de soluciones de seguridad, como la que nos trae Palo Alto. Hoy y en esta ocasión hablaremos de Prisma SaaS. Este webinar es para ustedes, lo hicimos con la intención de que ustedes conozcan esta solución, así que siéntanse en la confianza de preguntar y aclaren todas sus dudas. Yo, en especial, me siento orgullosa del equipo que tengo. Mis técnicos y ingenieros son personas de muy alto conocimiento y la verdad de mucha calidad humana. Así como Palo Alto nos provee soluciones de tecnología, en AEC proveemos experiencia y conocimiento para su tranquilidad. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Estoy a sus órdenes y lo dejo en manos de los expertos, en esta ocasión de mi compañero Gerardo Nájera. Gerardo, te doy la palabra y muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Cris. Pues nuevamente les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como bien lo comentaba Gris, como lo comentaba Ale, el día de hoy vamos a tocar un tema que es bastante interesante, que es bastante novedoso también, el cual vamos a hablar sobre la protección de las aplicaciones SaaS. Todas aquellas aplicaciones que hemos migrado desde los sitios on-premise hacia la nube y las recibimos hoy en día como software, como servicio. Sin más preámbulo, voy a compartir mi pantalla y vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy. Sin antes decirles que por favor cualquier consulta en cualquier momento, por favor nos la hagan llegar. Ya sea Ale o Chris nos van a ayudar para poder contestar esas consultas. Una vez más, les comento, estamos a su total disposición para poder aclarar cualquier consulta que tengan. Les agradezco mucho si me pueden confirmar que en este momento pueden ver mi pantalla. Sí, correcto. Perfecto. Como bien me presentó Ale, como bien me presentó Gris, mi nombre es Gerardo Nájera, pertenezco al equipo de ingeniería
de AEC y nuevamente me pongo a su total disposición para cualquier consulta, para cualquier problema en el que nosotros le podamos ayudar. Recuerde que nosotros somos sus consultores de confianza y estamos aquí para servirles. Nuevamente hago la presentación del tema del día de hoy. El webinar se llama Seguridad de SaaS, cómo proteger sus aplicaciones, datos y usuarios. Este webinar nace debido a la necesidad de un evento que ha ocurrido en los últimos años. Creo que todas las personas que estamos relacionados con el ambiente de TI nos hemos dado cuenta que en los últimos años, especialmente en la última década, ha existido un evento o una serie de eventos bastante interesantes. Y es básicamente que todas nuestras empresas, de una u otra manera, han tomado nuestras aplicaciones que se encontraban dentro de nuestro data center y las ha comenzado a mover hacia la nube. Y esto es bastante interesante porque no solamente ha movido las aplicaciones, sino en muchos casos también ha movido toda su infraestructura hacia la nube pública, como lo es, por ejemplo, Amazon Web Service, Azure, Google Cloud o cualquier otra nube de este tipo. Sin embargo, también ha existido una gran serie de eventos que consisten en mover esas aplicaciones que residen en nuestro data center y despreocuparnos por muchos temas de infraestructura y simplemente preocuparnos por recibir un servicio. Algunas de estas aplicaciones son, por ejemplo, el uso de Office 365, el uso de G Suite, el uso de Dropbox, el uso de SharePoint y así sucesivamente una serie de aplicaciones que conforme pasan los años cada uno de nosotros siente que nos ofrecen una gran versatilidad. Y cómo no, si básicamente esa es la promesa que nos ofrecen las soluciones de cloud. Y es que los beneficios que ellos nos ofrecen, como por ejemplo la versatilidad, la elasticidad que ofrecen este tipo de soluciones, cada día nos ofrecen a nosotros como administradores de TI una serie de ventajas para enfrentar los retos de día a día en nuestras organizaciones. Sin embargo, desde el punto de vista de seguridad, esto es un gran reto. Y el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre los desafíos que presenta la opción de la nube. Dicho de otra forma, ¿cuáles son esos retos desde el punto de vista de seguridad informática que nos enfrentamos día a día cuando adquirimos una solución SaaS? Y esto es importante analizarlo y comprenderlo desde este momento, porque si hoy en día nosotros ni siquiera hemos tenido la oportunidad de adquirir información en la cual nos comentan o nos dicen algún tema sobre la seguridad de las aplicaciones SaaS, creo que es un muy buen momento para plantearnos cómo está la seguridad, cómo está el control, qué está ocurriendo dentro de esas aplicaciones. Básicamente, ese desafío de esa opción de la nube es lo que vamos a conversar el día de hoy dentro de este webinar. Parte de lo que nos gusta a nosotros tener dentro de los webinars es poder interactuar directamente con ustedes. Basado en este principio, en este momento mi compañera Griselda va a realizar una votación. Vamos a interactuar con ustedes a través de una serie de preguntas para comenzar también a romper un poquito el hielo y poder tener mayor interacción. Les recordamos también que cualquier consulta que tengan en cualquier momento, por favor nos las hacen llegar. Gracias, Gerardo. Van a ver en su pantalla la pregunta de la votación número 1. ¿Su empresa utiliza alguna de estas soluciones? Y les desprende diferentes opciones entre las cuales ustedes pueden votar. Vamos a dar unos segundos para conocer su opinión al respecto. Muy bien, estamos canalizando su opinión. Muy bien, estamos finalizando. Perfecto. Ya puedes ver los resultados de la votación. Claro, muchísimas gracias. Veo que la mayoría de personas están utilizando alguna otra opción o incluso en algún caso no están utilizando alguna solución que les permita tener control o tener visibilidad de lo que está ocurriendo dentro de su infraestructura SaaS. No se preocupen, si tienen alguna otra solución, pues bienvenido sea. Todas esas personas que ya están manejando seguridad para las aplicaciones SaaS, excelente.
y aquellas que tienen algún problema o aún no se han relacionado directamente sobre estas soluciones están en el webinar correcto. Vamos a hablar sobre cómo podemos hacer o qué infraestructuras podemos brindar para la protección de estas aplicaciones. Entrando un poquito más en materia, vamos a hablar sobre esos retos que nos enfrentamos hoy en día. Y es que básicamente, como lo comentaba en la filmina anterior, la adopción de las soluciones SaaS básicamente tiene ciertos retos que son muy interesantes desde la perspectiva de seguridad informática. El primero de ellos es el riesgo de TI en las sombras. TI en las sombras es un concepto que básicamente nos expresa esa sensación de no saber qué está ocurriendo dentro de esas aplicaciones. Si lo analizamos desde otro punto de vista, es interesante ver cómo nosotros hoy en día recibimos aplicaciones o recibimos servicios y muchas veces no sabemos ni siquiera cómo lo recibimos. No sabemos qué ocurre dentro de esa nube. Y es que en realidad muchas veces hacemos la analogía de que esa nube básicamente es una caja negra. Lo que ocurre en la nube se queda en la nube, dicen por ahí. Y eso, desde el punto de vista de seguridad, es un alto riesgo, no saber lo que está ocurriendo con esa información. Las soluciones SaaS o las soluciones que también muchas veces se conocen como CASB, vienen a tener la capacidad de poder darle a los administradores de seguridad, a los encargados de TI, esa visibilidad que hoy en día no tienen. Más adelante vamos a realizar una serie de preguntas para que ustedes puedan comprender o se puedan relacionar mucho con los riesgos que estamos enfrentando el día de hoy dentro de esa oscuridad, dentro de esa caja negra que se conoce como las soluciones SaaS. Y sí, muy bien, muchas veces esas aplicaciones nos entregan facilidad, factibilidad, incluso un tema económico mucho más factible, pero no podemos perder de vista qué es lo que ocurre dentro de esas instancias. ¿Por qué? Porque ahí radica la información. Muchas veces la información que radica dentro de esas instancias o dentro de esas nubes es información sumamente crítica para el desarrollo de la organización. Vamos a ver cómo, desde la perspectiva de Prisma SaaS, tenemos la capacidad de poder dar esa visibilidad y eliminar este componente que se denomina como TI en las sombras. Otro de los grandes retos que nosotros tenemos es la exposición excesiva de datos. ¿Eso qué quiere decir? Muchas veces dentro de las organizaciones, el tema de compartir información está totalmente abierto. Cualquier persona puede compartir cualquier información con cualquier otra persona, sea persona dentro de la organización o persona externa a la organización. Y espero que no sea el caso de ustedes, pero en muchas ocasiones hemos visto que el compartir información se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque se comparte información crítica, información confidencial, información que es realmente esencial para el desarrollo de la organización. Esto ocurre de dos maneras, o bien de una forma intencionada por el personal a cargo, que por una u otra razón tiene una motivación para para compartir esta información en algún sitio público. Pero lamentablemente la mayoría de veces este tipo de problemas o este tipo de situaciones los encontramos porque hay un error humano, hay un error de una persona que no quiso exponer los datos, pero lamentablemente compartió un link donde estaba la carpeta de planilla, la carpeta de proveedores, la carpeta de clientes, o incluso aquella información que era secreta para la organización. Y de esta forma se realizó o se hizo pública. Incluso la competencia pudo acceder a esa información. Y el tercer punto, que es muy importante, es directamente la amenaza a la nube. ¿A qué me refiero con esto? Si analizamos desde la perspectiva de un atacante, el cual puede infectar algún archivo y este archivo se sube a alguna aplicación como lo puede ser Dropbox, como lo puede ser Drive, como lo puede ser OneDrive o cualquier aplicación de colaboración, incluso el mismo SharePoint. Y ese archivo contiene malware. Todas las personas que van a tener acceso a ese archivo se van a contaminar. ¿Y esto por qué? Porque generalmente este tipo de herramientas, especialmente en estos tiempos que han sido tiempos difíciles a nivel de relacionamiento social, las personas y las empresas nos hemos tenido que apoyar muchísimo en las herramientas de colaboración. Y precisamente si un documento llega a una herramienta de colaboración es para que todas las personas implicadas dentro de ese ciclo la puedan utilizar. Imagínense qué rápida sería la propagación de un malware. Pongamos un caso más extremo, un caso un poco más doloroso, un caso donde ese malware sea un ransomware y que pueda explotar alguna vulnerabilidad.
incluso alguna vulnerabilidad de día cero. ¿Qué tan grave sería ese impacto para la organización? ¿Lo podrían imaginar en este momento? Que alguno de sus usuarios o colaboradores suban un documento el cual tiene un ransomware y que este sea compartido con todas las personas de su organización y que este sea abierto o ejecutado y que exista una propagación de ransomware dentro de su organización. Sería crítico, ¿cierto? Y ahora hago una segunda pregunta para el análisis. ¿Cómo podemos defender, o hoy en día con las herramientas que tenemos, cómo podemos evitar que esos documentos que se comparten no contengan malware? Básicamente de eso es de lo que vamos a conversar más adelante dentro del webinar, y eso es lo que nosotros vamos a entregar, una solución que les va a permitir tener esa visibilidad. Otro de los grandes retos que tenemos hoy en día es que los dispositivos de la organización se encuentran en cualquier lugar e inclusive nuevamente mucho con el tema de la pandemia y la movilización que tienen las personas. Hoy en día las personas utilizan cualquier dispositivo y esto, por supuesto, es un alto riesgo a nivel de seguridad informática. Vamos a ver que con soluciones como las que ofrecemos el día de hoy, ustedes van a poder tener control, van a poder tener visibilidad, van a poder saber qué está ocurriendo con la data que recibe en las aplicaciones SaaS. Y por supuesto van a tener control de las personas o los usuarios que tienen acceso a esta información. Para explicar un poquito qué es Prisma SaaS, vamos a hablar de la arquitectura. Y esto es importante. Si hoy en día ustedes han migrado a este esquema de software como servicio, es porque quieren compartir esa responsabilidad con un tercero. Por lo tanto, la solución de Palo Alto, en este caso la solución de Prisma SaaS, no cuenta con una solución de hardware, no es una solución de máquina virtual, por ende usted no va a tener que realizar ningún despliegue dentro de su organización. Tampoco requiere la instalación de agentes o aplicaciones. No, la solución de Prisma SaaS está enfocada a una solución SaaS. Y es tan fácil acceder a la consola de administración como tomar el navegador de su preferencia con conexión a internet y acceder a la consola de administración. Si Prisma SaaS no es nada de lo anterior, si no es hardware, si no es una máquina virtual, se estarán preguntando cómo hacemos esa integración con los diferentes tipos de aplicaciones. Básicamente, Prisma SaaS es una solución de nube también, en la cual nosotros la ofrecemos como servicio, la cual tiene la capacidad de integrarse mediante APIs a sus soluciones SaaS. En este caso, por ejemplo, la solución de OneDrive. Pero no solamente soportamos OneDrive, sino soportamos una serie de aplicaciones, las cuales pueden ser para su beneficio, escaneadas, monitoreadas, controladas, incluso tener control de acceso y un sinfín más de funcionalidades que los vamos a estar viendo a continuación. Esta parte es importante que la recuerden. Nuestra solución se integra mediante API. Existen otros esquemas, sin embargo, la integración mediante API es el esquema que ofrece mayor garantía de la inspección de sus aplicaciones. Hasta acá me gustaría saber si alguna persona tiene alguna pregunta y si tiene algún cuestionamiento, les agradecemos mucho que nos los hagan llegar. Aún no he recibido ninguna consulta, Gerardo. Muchas gracias. Puedes Perfecto. continuar. Tenemos una audiencia un poco tímida. Esperemos que conforme vayamos avanzando, vayan saliendo las dudas y que por favor nos las compartan. Directamente, ¿cuáles son los problemas con los datos confidenciales de la nube? Primero que nada, hay un problema detectado que es la violación de los datos. ¿Qué quiere decir la violación de los datos? Básicamente que se puede extraer o se puede compartir información, sea de forma consciente o forma inconsciente, y esto puede ser información personal donde existen números sociales, números de cuenta, tarjetas de débito, crédito, etcétera, etcétera. Pero también existe una serie de información que es la propiedad intelectual, tanto de los individuos que comparten nuestra organización, como también la propiedad intelectual de la compañía, aquello que hace que la compañía sea lo que es hoy en día. El tema de cumplimiento normativo. Si dentro de su organización hoy en día están bajo algún regulamiento o alguna norma de cumplimiento, como por ejemplo las que tenemos acá, privacidad de datos, el tema de precisión de los datos financieros, datos médicos, etcétera, etcétera. Este tipo de normativas exigen tener soluciones que permitan o que tengan la capacidad de poder brindar algún control sobre la información que recibe en las aplicaciones.
Y por último, tenemos ese problema que es urgente de solucionar, que es la propagación de malware. Como lo que les comentaba hace un momento, en algunas ocasiones cuando se sube algún archivo a una herramienta de colaboración, estas herramientas no tienen la capacidad de poder inspeccionar ese archivo en busca de malware, en busca de un bot, en busca de algún código malicioso o inclusive aún más importante, con los tipos de ataque que encontramos hoy en día, que tengan la capacidad de poder detectar algún comportamiento malicioso. Si hasta este punto aún quedan algunas dudas sobre el funcionamiento, sobre por qué me tengo que preocupar por proteger mis aplicaciones SaaS, vamos a realizar 3 preguntas que me interesaría que ustedes, como audiencia, se las respondan internamente, que hagan una especie de análisis de conciencia y puedan responder estas preguntas y decir qué tan bien o qué tan mal estamos en este momento desde el punto de vista de la protección de nuestras aplicaciones SaaS. La primera pregunta que quiero realizarles el día de hoy es, ¿qué aplicaciones usan sus empleados y cómo las usan? Esta pregunta es muy importante porque al analizarla, lo primero que nos vamos a dar cuenta es cuáles son el panorama total o la cantidad total de aplicaciones que utilizamos dentro de nuestra organización y cuáles de esas aplicaciones usan nuestros empleados. Y la segunda parte de la pregunta es ¿y cómo las usan? Aún un poco más complicado. Podemos saber que tenemos Office 365, por ejemplo, pero ¿sabemos qué uso les están dando? Sabemos que almacenamos o que tenemos un backup de información en OneDrive, pero sabemos que esa información es meramente de la compañía. Sabemos que no se está compartiendo esa información con terceros. Tenemos la capacidad de tener esa visibilidad. O simplemente hoy en día estamos recibiendo el servicio Office 365 indiferentemente de lo que ocurra dentro de esa caja negra. Los invito a poder reflexionar sobre esta consulta y, por supuesto, si tienen alguna pregunta, alguna duda, las podemos ir viendo en el momento en que ustedes gusten. La segunda pregunta que quiero realizarles es, ¿cómo protejo los datos confidenciales en la nube? Esta pregunta va orientada a esos datos que son críticos para la organización, esos datos que son necesarios para la operación de día a día de nuestra compañía, esos datos que por nada pueden ser compartidos. ¿Dónde están almacenados? ¿Cómo están almacenados? ¿Qué controles de acceso tienen? ¿Se pueden compartir con cualquier persona? ¿Se pueden compartir con usuarios externos a nuestra organización sin ningún control? ¿Quién tiene acceso a esos usuarios, a esos datos? Perdón? ¿Quién tiene acceso a esa información? ¿Está totalmente abierto? ¿Al caso está esta información en un SharePoint o está esta información en algún documento compartido? ¿Cómo es esa información dentro de sus organizaciones? ¿Qué controles tienen sobre ellos? ¿Tenemos control? ¿Tenemos visibilidad? Nuevamente los invito a reflexionar sobre este tipo de preguntas y sobre todo analizar si tenemos la capacidad o si estamos yendo en una ruta que nos permita tener este control sobre esos datos importantes. Recordemos que hoy en día, en el 2021, el dato más importante o el elemento más importante de una compañía es la información. Y si no nos preocupamos, si no tenemos control sobre esa información, pues estaríamos en un alto nivel de criticidad en caso de que esa información sea comprometida. Y la tercera pregunta que quiero hacerles es, ¿cómo puedo controlar el acceso a mis aplicaciones SaaS y protegerlas de amenazas? Nuevamente, tenemos información en nuestro OneDrive, en nuestro Drive, en nuestro Dropbox o cualquier aplicación que ustedes utilicen para almacenar información. ¿Qué controles tenemos? ¿Estamos haciendo inspección de malware? La herramienta que tenemos para inspeccionar el correo electrónico tiene la capacidad de ir a inspeccionar correo anterior. Aquellos datos que son compartidos mediante un link tienen acceso a ser escaneados. Tenemos opciones de anti-malware, tenemos acciones o opciones de que puedan hacer un análisis de sandboxing. O simplemente estamos acostumbrados
porque la aplicación hoy en día nos da esa conectividad y esa disponibilidad que es sumamente útil en estos tiempos, a no pensar cómo funcionan, a no pensar de que existen riesgos donde un hacker puede subir un malware a este tipo de instancias. Básicamente sobre estas tres preguntas también, y para interactuar un poquito con ustedes, nos gustaría también realizar una segunda encuesta, una segunda votación, en la cual ustedes nos puedan contar o poder comunicarnos un poquito con ustedes sobre este tipo de preguntas o cuestionamientos. Gracias, Gerardo. Van a visualizar en su pantalla el segundo pool. Vamos a ver, vamos a iniciar. Ok, ya deben de estarlo mirando. ¿Su empresa utiliza alguna de estas aplicaciones? Esta es una pregunta de respuesta múltiple. Damos unos segundos para recibir sus respuestas. Muy bien, muchas gracias por su participación. Son 10 opciones. Vamos a dar unos segundos más. Todavía hay personas dándonos su opinión. Muy bien, y finalizamos. Les comparto los resultados. Perfecto, muchísimas gracias, Gris. Y muchísimas gracias a todos ustedes por participar. Esta información que ustedes nos comparten nos permite poder enfocarnos muchísimo mejor en el tipo de aplicaciones y así pues darle mucho mayor valor a este webinar. Vemos que existe el uso de muchísimas aplicaciones y precisamente esto es interesante analizarlo porque como lo comentamos anteriormente, podemos reforzar esas preguntas que hacíamos. Aquellas personas que están utilizando Dropbox, G Suite, aquellas personas que están utilizando Google Drive para almacenar, para hacer respaldo de la información de sus usuarios, ¿tienen protección? ¿En algún momento les habían comentado o les habían dado la posibilidad de hablar sobre ese tipo de aplicaciones para proteger esos datos de esos usuarios que están respaldados? Aquellas personas que utilizan Office 365, aquellas personas que utilizan G Suite, se han preguntado qué está ocurriendo en las carpetas o en las bandejas de entrada de cada uno de sus usuarios, de sus colaboradores. ¿Qué información hay ahí? Lo podemos ver desde el punto de vista nuevamente de confidencialidad. Esa información se está tratando de la mejor manera, pero también lo podemos ver desde el punto de vista de integridad de los datos. ¿Existe un riesgo de que sea infectado con algún malware? ¿O existe la posibilidad de que dentro de esas bandejas de entrada exista alguna aplicación o algún ataque que permita extraer información de mi organización? Hagámonos esas preguntas y por supuesto, si en algún momento les gustaría abarcar más sobre el tema, de igual forma nos pueden contactar en cualquier momento y ya podríamos realizar una asesoría totalmente personalizada con cada uno de ellos, con cada uno de ustedes, perdón. Vamos a mostrarles a continuación algunas de las aplicaciones que nosotros soportamos actualmente sobre la solución de Prismasas. Existen más soluciones, existen más aplicaciones que soportamos. Igualmente las podemos compartir con cualquiera de ustedes que tenga interés en conocerlas, pero básicamente uno de los puntos a resaltar de Palo Alto es la rápida opción que tienen. No sería nada extraño que de un pronto a otro aparezcan muchísimas más aplicaciones soportadas debido a que constantemente Palo Alto está agregando, está haciendo investigaciones, está realizando integraciones con diferentes aplicaciones para poder aumentar el panorama, aumentar las opciones de protección que ofrecemos hoy en día. Este cuadro es importante analizarlo. Este cuadrito que vemos acá es un ejemplo de Microsoft y básicamente esto es lo que se denomina un modelo de seguridad compartida. Para los que no han escuchado el término del modelo de seguridad compartida, es que dependiendo el tipo de servicio que yo estoy adquiriendo, así va a ser el nivel de responsabilidad del fabricante y nivel de responsabilidad de yo como cliente. Por ejemplo, cuando todo residía dentro de nuestro data center,
dentro de nuestras instalaciones, básicamente la responsabilidad de todo era nuestra. Luego, logramos ver temas de que podemos tener la infraestructura como servicio. Aquí ya varía un poquito porque la parte física nos la entrega nuestro proveedor. Cualquier problema de conectividad, cualquier problema con el data center, sea físico, lógico, un desastre natural, etcétera, etcétera, es responsabilidad del proveedor. Nosotros simplemente nos tenemos que ocupar de las diferentes capas. Si nos enfocamos directamente sobre las aplicaciones o sobre el software como servicio, como lo son las aplicaciones que acabamos de comentar, vemos algo muy interesante y es que gran responsabilidad es parte de nuestro proveedor. No obstante, tenemos una gran responsabilidad sobre nuestra información. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente cualquier cosa que le pase a nuestra data, cualquier cosa que le pase a nuestra información va a ser nuestra responsabilidad. Y aquí es precisamente donde nace el concepto de las soluciones que pueden proteger nuestras aplicaciones como servicio. Tener esa capacidad de poder integrarnos con estas aplicaciones, como por ejemplo Office 365, y agregar esa capa de seguridad para evitar este tema de responsabilidad. Poder agregar esa capa de seguridad que reduzca los riesgos sobre esa información que radica sobre estas capas de seguridad. Básicamente, esta es la importancia que tiene el poder integrarnos con terceros para ofrecer este tipo de servicios. ¿Qué hacemos o cómo desde el punto de vista de Prisma SAS tenemos la capacidad de ofrecer diferentes opciones para protegernos o reducir los riesgos de todo lo que hemos comentado anteriormente? Básicamente ofrecemos visibilidad. ¿Qué es visibilidad? Pues enfrentar aquel reto de no poder controlar lo que existe dentro de la caja negra. Básicamente, este tipo de soluciones lo que nos viene a brindar es dar esa visibilidad. Primero que nada, saber qué aplicaciones están corriendo, saber el riesgo, evaluar el riesgo de cada una de estas aplicaciones, saber qué uso se les está dando, poder monitorear el tráfico que está dentro de esa aplicación, saber con quién se comparte, saber con quién se está enviando esa información, saber si se está reenviando a un tercero. Todo ese tipo de información nosotros la podemos tener, saber si ese link que es sumamente importante para nuestra organización se está compartiendo única y exclusivamente con las personas que deberían tener acceso a esa información, o bien si está totalmente abierto y se comparte con terceros. El segundo punto es el tema de control y cumplimiento. Aquí está muy enfocado a lo que les comentaba anteriormente sobre el tema normativo, sobre el tema de cumplimiento, pero también está muy enfocado de poder controlar ese acceso a esa información, ese acceso a las aplicaciones, poder definir quién accede y quién no, en qué momento se accede y en qué momento no se accede, de qué dispositivo se accede y de cuál dispositivo no se accede. Tener esa granularidad para poder controlar la información de nuestra organización. Protección de la nube. Aquí es una de las claras ventajas que nosotros tenemos contra cualquier otro competidor de este tipo de soluciones, y es que Palo Alto Network tiene muchísimos años de poder brindar soluciones de seguridad, soluciones que busquen la integridad de la información. Todas las soluciones o toda la información que nosotros tenemos a disposición de Palo Alto, las incluimos acá. Por ejemplo, la protección de amenazas la realizamos a través de nuestra solución de Wildfire, la cual tiene la capacidad de poder hacer análisis del malware conocido, pero también tiene la capacidad de hacer análisis sobre aquel malware que es desconocido. A continuación, vamos a colocar 3 casos de uso únicamente y exclusivamente como ejemplo. Igual casos de uso pueden existir N cantidad de casos de uso. Somos tan variables como sea el entorno y su organización. No somos estáticos, sino al contrario, según las necesidades que tenga su organización, así nosotros podemos brindar soluciones. Pero para poder aterrizar también un poco en qué consisten este tipo de soluciones ya totalmente en adquisición o cuando un cliente las adquiere, vamos a colocar esos 3 ejemplos. El primero es un caso de uso relacionado. ¿Sí, Disculpa, hola? quizás antes de que entremos a este tema de los casos de uso, me gustaría hacerte una consulta de una persona de la audiencia. ¿Te parece? Claro, sí, por supuesto. Disculpa la interrupción. No sabemos si nos estamos adelantando con esta pregunta o no a la información que vas a presentar, pero la duda que tienen es que cuál es la recomendación acerca de
una arquitectura que le responda a esta inquietud con relación a Microsoft, que si puede asegurar el flujo de la información, otorgando permisos a archivos por medio de un PAM, por ejemplo, que si se puede asegurar el acceso a las apps con base a permisiología. ¿Cuál es la recomendación con relación a esto? No sé si está claro, sino para poder ahondar un poco más a la duda. Sí, claro. Las soluciones PAM, las soluciones de control de acceso, de Privileged Access Management, básicamente tienen otro tipo de enfoque y otro tipo de granularidad. Ofrecen diferentes tipos de controles. Acá las soluciones de Prisma SaaS tienen la capacidad de poder integrarse nativamente sobre las soluciones o sobre las aplicaciones que queremos controlar. Las soluciones de PAM van a dar control de quién accede a esa información. Es una capa adicional, es una capa un poquito diferente que nosotros también la cubrimos y siendo totalmente honestos, tal vez no con tantísima granularidad como lo que hace un PAM. No obstante, las soluciones de Prisma SaaS agrega capas adicionales que no las tiene una solución de PAM, perdón. ¿Cuáles son esas capas adicionales? Tenemos la capacidad de poder hacer análisis de malware, hacer control sobre archivos para identificar amenazas conocidas y desconocidas. Si hacemos una integración con el correo electrónico, como es el caso de uso que vamos a ver a continuación, tenemos la capacidad de poder hacer un escaneo continuo de lo que ya está o lo que ya radica dentro del correo electrónico, pero también tenemos la capacidad de poder analizar todo aquello que venga nuevo o que ingrese a nuestra bandeja de entrada. No sé si logro aclarar de buena manera a la persona que hizo esta consulta. Si no, nos gustaría también poder abordar un poco más el tema, pero básicamente la consulta o la respuesta está orientada a esta forma. Son soluciones un poquito diferentes. Nosotros abarcamos un poquito ese tema de control, ese tema de acceso y agregamos capas adicionales a nivel de seguridad. Las soluciones de PAM están muchísimo más orientadas y son muchísimo más granulares a poder brindar ese control de acceso. Muy bien, muchas gracias, Gerardo. También nos consultan que si una vez que se integra la solución de Prisma SaaS en Office 365, que si se podría escanear los archivos compartidos ya o solo escanea lo que se ejecute a partir de la integración. No, todo lo que está dentro de la aplicación con la cual nos integramos, nosotros lo vamos a escanear. Sea incluso la información que ya radica ahí, por ejemplo, que en este momento ustedes nos digan, mira, yo quiero integrarlo con mi solución de Office 365 y tengo 5 años de estar utilizando Office 365, nosotros podemos integrarnos y se va a hacer un escaneo de los archivos que ya radican dentro de esa instancia. Adicionalmente, también vamos a poder escanear todos los archivos nuevos que ingresen mediante correo electrónico, dando una cobertura prácticamente del 100% de los archivos que estén o se compartan mediante correo electrónico. De acuerdo. Y la última consulta que tenemos en este momento es que si existe un estándar de protección a SaaS o en el mercado existe un sinfín de tipos de métodos de protección. Existen dos métodos tradicionales para la protección de aplicaciones SaaS. El primero es conocido como un proxy, perdón. Es conocido como un proxy. ¿Esto en qué consiste? Básicamente los fabricantes lo que hacen es tener un punto en la nube en el cual se redirecciona todo el tráfico de las aplicaciones que queramos integrar. Por ejemplo, si integramos Office 365, redireccionamos primero este tráfico hacia esa nube. Haciendo un proxy se escanea y luego se redirecciona hacia la aplicación destino. Esa es la primera forma, o para utilizar las palabras de la audiencia, el primer estándar que es conocido. La segunda forma, que también es extremadamente conocida, es utilizarlo mediante la integración de un API, que es la forma en la cual radica la solución de Palo Alto. El API lo que hace es una integración nativa con la aplicación que queramos proteger y de esta forma él realizaría los diferentes niveles de protección basado en las políticas que nosotros queramos integrar. En resumen, para responder la pregunta, existen soluciones de protección basadas en proxy y soluciones de protección basadas en API.
De igual Perfecto. forma, gracias, Gris. De igual forma, si tienen alguna otra consulta, no fuimos lo suficientemente claros en responder su duda, nos lo pueden hacer saber y con mucho gusto continuamos realizando la explicación. Recuerden que este webinar es exclusivamente para ustedes y precisamente para aclarar este tipo de consultas. Volviendo al caso de uso, al ejemplo que tenemos en este momento, uno de los casos de uso más comunes es poder dar visibilidad dentro del correo electrónico. ¿Qué hacemos con las soluciones de correo electrónico? Podemos tener la capacidad de realizar escaneos del contenido de los correos electrónicos, buscando malware, buscando información confidencial, buscando aquellos archivos que tienen algún patrón que es importante para nuestra organización y poder clasificarlos. Podemos detectar también si los usuarios tienen alguna regla configurada para reenviar su correo electrónico, por ejemplo, a cuentas personales o a cuentas externas. Esto nosotros lo podemos detectar, lo podemos alertar o incluso lo podemos bloquear. Una de las características, como lo comentaba anteriormente, que toma mayor fuerza es la capacidad de poder detectar malware dentro de la bandeja de entrada, sea malware que ya esté ahí o sea malware que ingrese nuevo a nuestro correo electrónico. Y otro tema que podemos hacer es el bloqueo de usuarios a la aplicación. Es decir, si nosotros detectamos un comportamiento anómalo de ese usuario, podríamos bloquear el acceso a el correo electrónico o a cualquier aplicación que sea integrada con las soluciones de Prisma SaaS. En el segundo caso de uso, viene la protección a aquella información que radica en aquellos storage virtuales o en aquellos storage como servicio que recibimos. Aquí hay algunos ejemplos de ellos. ¿Qué podemos hacer con las soluciones de Prisma SaaS? Básicamente poder proteger la información confidencial y definir con quién se va a compartir esa información. Hoy en día estamos muy acostumbrados que subimos cualquier archivo, cualquier información, cualquier carpeta y simplemente le damos compartir. Estas herramientas nos entregan un link y es compartido con cualquier persona. Precisamente en ese punto es donde las soluciones de Prisma SaaS tienen la capacidad de poder agregar valor y control sobre qué y a quiénes se le comparte la información. Luego tenemos la capacidad de poder tener detección y control sobre la exposición accidental o maliciosa información, lo que les comentaba anteriormente, aquella información que es sumamente crítica para la organización, le podemos agregar diferentes perfiles y controles dentro de una política de seguridad para evitar que sea compartida, sea de forma accidental o de forma malintencionada. La identificación y la clasificación de los datos es otra de las características que nosotros podemos ofrecer para esa información que radica dentro de este tipo de aplicaciones. El tercer caso de uso básicamente se realiza para poder tener un poquito más de control sobre los algoritmos que nosotros utilizamos. Por ejemplo, existe un concepto que nace hace poco tiempo y es el concepto del viajero imposible. El viajero imposible es aquel viajero o aquel usuario más bien, perdón, que el día de hoy realiza un inicio de sesión desde Costa Rica a las 9:30 de la mañana, pero también realiza un inicio de sesión desde México a las 9:35 de la mañana. Es totalmente imposible poder viajar desde Costa Rica a México en prácticamente 5 minutos. Ese tipo de comportamientos nosotros tenemos la capacidad de poder detectarlos. Por supuesto, también la capacidad de poder bloquearlos. Parte de las herramientas o la forma que nosotros utilizamos para poder realizar este tipo de análisis están basados en herramientas de Machine Learning, las cuales nos va a permitir identificar cierto tipo de umbral que son utilizados por los usuarios y cuando esos umbrales son sobrepasados, pues podemos crear una alerta o bien tomar una acción directamente sobre ese comportamiento de usuario. Y por último, tenemos la capacidad de brindar una visibilidad total del contenido que se almacena en las aplicaciones. Este es un dato importante. ¿Por qué es importante hablar de la visibilidad del contenido de las aplicaciones? Porque muchas veces ese documento que es importante para nuestra organización se almacena tal vez en Drive, que es, por ejemplo, la aplicación oficial para almacenar la información. Pero resulta que también se comparte por correo electrónico. Aquí ya llevamos dos lugares donde está esa información. Está, primero, en Drive, segundo, está en el correo electrónico y tercero, no sé, fue compartida a otra aplicación. Entonces, ese mismo documento, esa misma información que es crítica para nuestra organización,
ya no solamente radica, no es un dato estático en un lugar, sino que es un dato que está en 3 lugares. Tener control sobre eso es sumamente complejo. Las aplicaciones de Prisma SAS tienen la capacidad de integrar todo eso desde una única consola. Por ende, no importa dónde esté ese archivo, siempre va a estar siendo monitoreado por la solución de Prisma SAS. Nuevamente, con la intención de poder interactuar con ustedes, vamos a realizar una tercera votación en la cual le pedimos que por favor compartan o interactúen con nosotros. Muy bien, la tercera votación pronto la van a estar mirando en su pantalla. Es la consulta si le gustaría una evaluación de la postura de seguridad de sus aplicaciones SaaS. ¿Sí o no? Quisiéramos saber si esto es de su interés. Muy bien, estamos recibiendo sus respuestas. Posterior a esto, continuamos con la demo, ¿correcto, Gerardo? Sí, correcto. Muy bien. Listo, finalizamos la votación. Muchísimas gracias por sus respuestas. Perfecto. Puedes continuar con la demo, Gerardo. Gracias, doña Gris. Va a permitir un momento, por favor me dicen si cuando pueden observar la pantalla. Ok. Les agradezco, por favor, si me confirman que están viendo la consola. Ya podemos ver la consola, claro. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a dar un pequeño paseo por la consola viendo los aspectos más importantes. Como ustedes pueden ver, la consola entrega información totalmente visualmente atractiva, donde es muy intuitiva y tenemos la capacidad de poder ir interpretando los datos de una forma rápida y sencilla. Básicamente, parte de lo primero que nos ofrece la consola es la integración de las aplicaciones. En este dashboard podemos observar cuáles aplicaciones son las que están integradas y cuáles están siendo monitoreadas en este momento. Luego tenemos la capacidad de ver, por ejemplo, el contenido según diferentes tipos de categoría, donde está la información financiera, información intelectual, información personal, si hemos detectado malware dentro de los archivos que radican dentro de las aplicaciones que están integradas y un sinfín de información más que nos otorga la herramienta. Dentro de la información financiera, podemos tener la capacidad de observar cuántos documentos están. Permítanme un momento porque creo que se cerró la sesión. Mientras que volvemos a iniciar la sesión, les queríamos comentar que nuevamente nos colocamos a su disposición por si tienen alguna consulta, si ya les gustaría ver esto en un plano más íntegro dentro de su organización, de igual forma lo podremos realizar. Nada más se tendrían que comunicar con cualquiera de nosotros y con muchísimo gusto pondríamos todas estas herramientas a su disposición. Lo que les comentaba acá era, por ejemplo, a nivel de la información financiera. Aquí nos dice cuántos datos o cuánta información, cuántos archivos dentro de las aplicaciones que estamos escaneando van a contener información, por ejemplo, de tarjetas o números de tarjetas de crédito, números bancarios, cuentas financieras, en fin, cuánta información hay dentro de esas aplicaciones que tienen estos patrones de información o de data. Luego, lo que observamos acá es cuántos de esos archivos han sido compartidos de forma interna o de forma externa. Por ejemplo, volviendo al mismo caso de la información financiera, vemos que información con tarjeta de crédito se ha compartido 13 veces, pero podemos ir a mayor detalle para ver cuáles son esos documentos, quién los ha compartido, quién es el propietario de ese documento y también ver si fue compartido de forma interna o de forma externa.
también nos da la posibilidad de poder hacer análisis sobre ese documento propiamente para saber si realmente es información que se debe compartir de forma interna o de forma externa. Esta granularidad la podemos observar con cualquier tipo de categoría de contenido que nosotros podamos contener dentro de nuestras aplicaciones. El otro aspecto que es importante es cómo se realizan las políticas. Tenemos diferentes tipos de políticas totalmente granulares. En el ejemplo puntual que vamos a ver acá, vamos a escoger cualquiera de estas. Vamos a observar, por ejemplo, cuáles son las características o cuáles son las categorías que yo voy a agregar a la aplicación para que haga un análisis sobre la información de los documentos. Esta información es general, pero los criterios de asociación son los que tenemos acá. Por ejemplo, podemos tener diferentes tipos de aplicaciones. Acá, en este punto, lo que hacemos es seleccionar sobre cuál aplicación queremos ir a buscar este patrón o este criterio de asociación, en el cual pueden ser, por ejemplo, números de tarjetas de crédito, números de identificación social, información confidencial, información de cualquier tipo que nosotros queramos. Podemos agregar diferentes patrones y básicamente nuestra aplicación lo que hace es ir a integrarse a esa otra aplicación SaaS y poder hacer los criterios de asociación para tener controles sobre esa información que nos interesa. Luego la clasificamos, perdón, si va a ser pública, si va a ser externa, si va a ser de la compañía o si va a ser solamente para uso interno. Luego las acciones, podemos no tomar acción sobre esos criterios de asociación, pero podemos también tomar algunas autorremediaciones, como es, por ejemplo, colocar el archivo en cuarentena, eliminar el link de compartir, notificar al propietario, etcétera, etcétera. Y a nivel de control, nosotros podríamos definir que cuando hay todos estos criterios de asociación y se genere una alerta, tener la capacidad de poder crear un incidente e incluso asignárselo a un usuario de nuestro equipo para que le dé seguimiento a ese caso y determinar qué fue lo que ocurrió. Y por último, la parte de reportes es totalmente granular y es también muy eficiente sobre la información que ofrece. Si en algún momento ustedes necesitan algún informe para cumplimiento, la herramienta también ya tiene informes totalmente granulares para ese tipo de solicitudes. De forma muy general, estas son las características que nos ofrece la consola de Prisma SaaS. Nuevamente hago la apertura. Si alguien quiere conocer más a detalle este tipo de soluciones, por favor nos pueden contactar y con mucho gusto les estaríamos brindando la información que ustedes requieran para proteger las aplicaciones de su organización. De momento esto sería todo lo que les ofrecemos el día de hoy de parte nuestra. Les agradecemos. Si tienen alguna consulta o algún comentario, nos lo hagan saber. Muchas gracias, Gerardo. La última consulta que nos están haciendo llegar es con relación a las dos modalidades que explicaste. Lo que me consultan es que ¿cuál sería el criterio para poder tomar en cuenta y decidir en si protección por proxy o protección por API? Sí, ya básicamente eso sería una decisión meramente del cliente. Honestamente, hay clientes que les interesa más la protección por proxy, algo otros la protección por API. Generalmente, lo que más hemos visto es la protección mediante API, debido a que mediante API la protección es un poquito más avanzada y mucho más granular. Incluso podremos tener un poquito más de control sobre lo que ocurre que si se realiza mediante proxy. Generalmente se analiza mayor información o las aplicaciones permiten mayor acceso si esto se realiza una conexión mediante API, especialmente por los temas de las comunicaciones cifradas que utilizan las aplicaciones. Sin embargo, las aplicaciones proxy también son conocidas y son de mucho uso. En resumen, podríamos analizar muy bien y explicar caso por caso cuáles serían las ventajas y desventajas de utilizar una y otra según el ambiente en el cual se desarrolle su organización. Excelente. Muchas gracias, Gerardo, por tu tiempo. Ha sido muy detallada tu explicación.